Fidel, ¿te acuerdas de esto? Houston, noche pesada, luces del hospital clavándose como alfileres y tú con ese paso corto y mandón, la barbilla arriba, la mirada de quien no pregunta, ordena. Y de pronto, tu gesto, sacas del bolsillo una tarjeta rígida, con escudo dorado. La levantas a la altura de los ojos y sueltas, muy bajito, casi en susurro, para que duela más. Si hay problemas, llamo. No hizo falta gritar. Con esa frase dejaste claro quién mandaba en la acera del hospital. Ni médicos, ni portavoces, ni parte oficial, tú. Que nadie me venda ahora el cuento del acompañante discreto. Aquella noche fuiste otra cosa, fuiste control. Control puro. Mirabas a cada reportero como quien hace inventario, cámara, micro, papeles, bolsillos. Y la pregunta, siempre la misma, ¿tienes visado de trabajo? Silencio. Media sonrisa. Y el clavo, hay llamadas que complican la vida. ¿A qué llamas complicar? ¿A que alguien contara a España lo que no te convenía? Porque esa era la sensación, que habías llegado con un guión y no ibas a permitir que nadie improvisara ni una coma. Hablemos claro. No enseñaste una tarjeta por seguridad, la enseñaste como porra. Para meter miedo. Para hacer pequeño a quien no entrara en tu plan. Y funcionó. Más de uno bajó la voz, cambió de esquina, dejó de preguntar. La policía rondaba como sombra y tú, sin levantar un dedo, apretabas el cuello con ahora no, aquí no, eso no es correcto. Qué palabra más curiosa, correcto. Cuando tú decías no es correcto, 2 días después resultaba verdad. Negabais el lunes, asentíais el viernes. ¿Y el miércoles? El miércoles acusaciones y cara limpia. ¿Perdón por los desmentidos? Ni hablar. El relato salía cuando tú decidías. No cuando la medicina lo exigía. Cuando a ti te convenía. ¿Protección de la enferma? De acuerdo. Pero entonces, ¿por qué la obsesión con los visados ajenos? ¿Por qué la amenaza fría de la llamada al jefe de policía? Que no me disfracen los cerrojos de manta. Proteger es tapar. Controlar es cerrar con llave. Y tú cerraste con llave. A la información, al acceso, a la respiración misma de la calle. Convertiste un bordillo en frontera y una tarjeta en dogal. Sin uniforme. Sin sirena. Sin firma. Y eso tiene un nombre, poder sin escrúpulos. Yo estuve allí. Lo vi. Y lo digo para las mujeres que ahora mismo me escuchan en su salón, con la cena ya recogida y el televisor de fondo. Aquello no fue un familiar derrotado por el dolor. Fue un hombre organizando su dominio, pieza a pieza. A unos nos trataste con falsa cortesía, porque sabías que teníamos altavoz. A otros, los freelances, los dejaste a merced del susto, llamo y os detienen. En Estados Unidos, sin visado, te meten en un coche y te vas. Ese miedo lo usaste como herramienta. ¿Por piedad? No. Por control. Y dirán los tuyos, era necesario, había mucho circo. De acuerdo, había ruido, había cámaras, había ansiedad. Pero también había una verdad simple, la gente quería saber cómo estaba una mujer a la que medio país quería. Y mientras el país esperaba, tú imponías tu calendario. Hoy no, mañana quizá. Y cuando mañana llegaba, quien quedaba bien eras tú. Ahora sí se puede contar, decías. ¿Quién lo decidía? Tú. No el médico, no el parte. Tú y tu teléfono. Y encima, cuando por fin confirmabais lo que negasteis, lo hacíais como si nos estuvierais regalando el pan. Sin una rectificación. Sin una disculpa. Sin una migaja de humildad. ¡Qué exagero! Mira el detalle, la tarjeta no se enseña mirando al suelo. La alzaste con gesto de juez. Somos amigos, dijiste del jefe policial. Amigos. Qué palabra tan barata cuando sirve para callar. Y no hablo de chismes, hablo de métodos. Método de cerco, método de miedo, método de filtro. Quien utilice a la policía como palo para vigilar periodistas, no está acompañando, está mandando. Y quien maneja el cuándo y el cómo de una información nacional, no es una comparsa, es el director de escena. Sé que cuesta escuchar esto porque durante años os vendieron tu retrato pulcro, silencioso, correcto, metódico. Pero hay noches que quitan el barniz. Aquella noche en Houston te retrató mejor que 1000 discursos. No necesitaste insultar, ni empujar, ni romper. Usaste algo más eficaz, el temor. Y el temor es mansísimo, baja miradas, seca preguntas, cambia titulares.
Así se construyó tu relato. Y así se silenció lo que molestaba. Luego vino lo otro, los desmentidos de manual, los eso no es así, los se inventan, los quieren espectáculo. Y, sin embargo, semana a semana, lo negado acababa apareciendo. ¿Magia? No. Método. Tú lo decidías. Y mientras tanto, la prensa, que, sí, a veces mete ruido, cayó datos muy duros por respeto a la enferma. Eso es un hecho. Se supo más de lo que se contó. Y aún así tú, con tarjeta en ristre, señalabas como sospechosos a quienes más contención mostraron. ¿Quién fue más humano, entonces? Aquí la pregunta incómoda, ¿por qué nunca contaron esto en las docuseries y los grandes debates? Porque rompe el cuadro. Porque obliga a admitir que en aquel tablero había un jugador silencioso con más poder del que se reconoce. Un jugador que convirtió un hospital en un puesto de control. Un jugador que no dudó en usar la palabra detención como zumbido permanente sobre la cabeza de quien no obedeciera. No te escondas detrás del dolor ajeno. Todos sufrían. Pero solo uno paseaba una tarjeta como si fuese salvoconducto imperial. Solo uno medía a la gente por papeles y no por decencia. Solo uno hacía de árbitro sin silbato y de policía sin placa. Y ese uno fuiste tú. Hoy, tantos años después, te repito la frase que susurraste aquella noche, pero al revés. Si hay problemas, hablamos. Hablamos de cómo se construyó el silencio, de cómo se eligieron las verdades, de cómo se castigó la pregunta. Hablamos de la parte que falta para entender por qué tantas cosas no cuadran. Porque sin esa pieza, el puzzle engaña. Fidel, ¿te acuerdas? Claro que te acuerdas. Te acuerdas de la tarjeta, del brillo del escudo, de las palabras hoy no dichas como sentencia. Te acuerdas del miedo limpio en la mirada del freelance, del paso atrás del fotógrafo, del micro que bajó 2 dedos. Te acuerdas porque fue tu obra maestra, mandar sin parecer que mandabas. Y ahora, por fin, se cuenta. Llamo y os detienen. Eso dijiste, Fidel. 3 palabras como 3 golpes secos. De noche, en Houston, con el aire frío del hospital metiéndose por las mangas, hiciste de una tarjeta tu bastón de mando. No fue un aviso, fue un torniquete. Y desde ese momento nadie respiró igual. Ni los cámaras, ni los redactores, ni los curiosos. El suelo dejó de ser acera y se convirtió en frontera. Y tú, sin uniforme, te hiciste guardia. Mire usted, señora, que me escucha en su salón. Una cosa es proteger a una enferma y otra muy distinta es callar a todo el mundo con miedo. Porque hubo miedo, claro que lo hubo. Y no al parte médico, que bastante dolor traía ya, sino a esa frase bajita que repetías como un salmo: si hay problemas, llamo. ¿Llamo a quién, Fidel? Al jefe de policía, dijiste. Al amigo. Qué casualidad, siempre hay un amigo cuando conviene. Y, como por arte de magia, la conversación giraba. Ya no se hablaba de salud, se hablaba de visados. Ya no se preguntaba por evolución, se preguntaba por papeles. ¿Quién te dio a ti ese papel de censor? La escena fue esta, y la cuento con detalle porque la viví. Una farola blanca, olor a café recalentado, 2 coches patrulla dando vueltas como gatos alrededor del portal. Tú acercándote con paso corto y firme, con esa media sonrisa que no enseña dientes. Mirada de cálculo. ¿Tienes visado? La pregunta no iba a informarse, iba a marcar territorio. Si la respuesta era sí, una mueca. Si la respuesta era no, el sermón: no quiero líos, aquí se respeta, si hay problemas, llamo. Y ya está, el que iba justo de papeles se hacía pequeño, y el que los tenía en regla pensaba 2 veces dónde ponía el trípode. No necesitaste empujar. Sujetaste a todos por la nuca con esa tarjeta. Dices que era por corrección. Qué palabra tan bonita para tapar un abuso. Corrección es pedir distancia, marcar horarios, dar un parte consensuado. Lo tuyo fue otra cosa, cerrojos. Cerraste con llave el cuándo y el cómo. Hoy no, mañana quizá. Y cuando mañana llegaba, curiosamente, las noticias negadas aparecían limpias y planchadas en el canal que a ti te convenía. Se negaba el lunes, se confirmaba el viernes, y de por medio quedaba un miércoles de desmentidos altivos, como si los demás fuéramos unos exagerados. ¿Rectificación? Ni media. ¿Disculpas? Menos todavía. Mandabas tú y punto. Déjame que te lo ponga claro, Fidel. Usar la policía como sombra para asustar periodistas no es proteger a nadie. Es mandar. Y quien manda así, sin dar la cara en una rueda de prensa,
sin someterse a preguntas, sin asumir errores, demuestra que no cree en la verdad compartida, sino en su versión. La tuya. Te gustaba la palabra correcto porque te colocaba por encima, como si fueras árbitro. Pero eras jugador. Y de los que patean fuerte cuando el árbitro no mira. En España, mientras tanto, medio país pendiente de una mujer a la que quería como a una de casa. La gente sentada después de cenar, con las manos entrelazadas, esperando un dato, un está estable, un ha pasado mala noche. Y tú, dueño de un calendario que nadie te había regalado, diciendo aquí no, ahora no, eso no se dice. ¿Con qué autoridad? Con la tarjeta. Con el brillo dorado que alzabas siempre a la altura de los ojos, como si el escudo legitimara el silencio. La autoridad de un papel que no era tuyo, pero usabas como si lo fuera. Qué cómodo es mandar con la fuerza prestada de otros. Algunos dirán, era necesario, había demasiada gente. Sí, había ruido, claro. Pero hubo también algo que ya no admite discusión. La prensa cayó datos muy duros por respeto. Se supo más de lo que se contó. Se decidió no herir. Y, aún así, tú nos señalaste como si fuéramos buitres. ¿Quién fue más humano? ¿El que intimidó con una amenaza velada o el que se mordió la lengua para no añadir dolor? Piénselo usted, señora. Si un hijo suyo estuviera ingresado, querría silencio, sí, pero también querría que nadie usara una placa ajena para hacer de portero de la verdad. Y no me vengan con que exagero. Recuerde este detalle, cuando un freelance, ese chico que vive al día, que manda sus fotos a quien se las pague, te dijo que no tenía visado, no le ofreciste ayuda para regularizarse. Le ofreciste miedo. Esto se puede complicar. Eso dijiste. Y él guardó la cámara. ¿Protección? No. Ejemplo público. Un castigo avisado para que los demás aprendieran. Y aprendieron. Se corrió la voz, se bajaron los micros, se alejaron los trípodes. Tú no necesitabas cerrar puertas, bastaba con que la gente pensara que podías hacerlo. También te gustaba el teatro de los modales. Buenas noches, gracias, por favor. Una educación afilada que no sangra, pero corta. Y mientras decías por favor, colocabas un perímetro invisible alrededor de la puerta. Ese perímetro no lo puso el hospital. Lo pusiste tú, a pulso, con frases que parecían cuidado y eran mordaza. Y, lo siento, alguien tenía que decirlo en voz alta, ese papel no te correspondía. Acompañar no es mandar. Proteger no es vigilar. Respetar no es censurar. Luego estaba lo de los desmentidos. ¡Qué máquina perfecta! Negarlo todo de entrada, convertir la duda en culpa del otro, tachar de inventos lo que no te encajaba. Y acto seguido, cuando ya no había forma de esconderlo, anunciarlo como si fuese un favor. Así, semana a semana, se construyó una historia con tu sello. Una historia que partía de una base real, una enferma, un tratamiento, un miedo, y la envolvía en una tela hecha a tu medida. Y quien se salía del corte, llamo y os detienen. Qué fácil es coser cuando uno lleva la tijera. ¿Por qué no contaron esto en las grandes entregas televisivas? Porque esta pieza descoloca el puzzle. Porque obliga a mirar tu papel no como el del yerno silencioso, sino como el del director de escena. Y un director de escena decide entradas, salidas, luces y telones. Decide quién habla, cuándo habla y, sobre todo, quién calla. Aquella noche lo decidiste todo. Y hoy, tantos años después, no puedes pedir que lo olvidemos. No te escondas detrás del dolor ajeno. Todos allí tenían el corazón encogido. Pero solo uno paseaba un brillo dorado como salvoconducto. Solo uno medía la dignidad de los demás por un papel en regla. Solo uno convirtió el respetad en obedeced. Ese fuiste tú. Y hoy, que tantas mujeres nos están escuchando con la casa en silencio, conviene decirlo claro. Cuando alguien te amenaza con llamar, no te está cuidando, te está avisando de que cree que puede contigo. Llamo y os detienen. Repito tu frase para cerrarte el círculo. Sí, la recuerdo. La recuerdan los que estaban. La recuerdan las cámaras que bajaron 2 dedos, los fotógrafos que dieron un paso atrás, el redactor que decidió no preguntar. Esa frase no fue una anécdota, fue tu método. Y el método habla de ti más que cualquier discurso. Hoy lo ponemos a la vista. Y que cada cual, en su casa, juzgue. Houston volvió a amanecer con esa luz blanca de hospital que no perdona, y tú, Fidel, seguiste con el compás metido en los zapatos. Pasos cortos, reloj vigilado, móvil siempre en vibración, sonrisa de medio lado para desactivar preguntas.
Y a cada intento de saber algo, tu catecismo, eso no es correcto, esa información no procede, no hagáis el juego. Qué curioso, ¿verdad? Convertiste el verbo saber en una falta, y la palabra correcto en un candado. Lo más grave no fue el silencio, fue la coreografía del silencio. Negar el lunes, regañar el martes, dudar el miércoles, despreciar el jueves y confirmar el viernes como si el viernes fuese tu día del perdón. Ese era tu carril. Y todos, por miedo, acabaron circulando detrás. Lo voy a contar con calma, para que lo escuche esa mujer que ahora mismo coloca la mantita en el sofá y necesita entender sin rodeos. A media mañana, aparecía un rumor, mala noche, complicación, una visita de urgencia, un ajuste de medicación. Nada de espectáculo, datos fríos, humanos. Y tú, de inmediato, salías a poner orden, falso, manipulado, inventado. Te gustaba esa trilogía porque dejaba al otro en la esquina del mentiroso. Pero pasaban 48 horas, repito, 48, y la realidad te alcanzaba como un tren, parte médico, imagen velada, confirmación indirecta. ¿Perdón por el linchamiento preventivo? Ni una sílaba. ¿Autocrítica? Menos. Siempre la misma música, lo decimos ahora porque ahora sí procede. Procede cuando te conviene, Fidel. Antes no procedía porque no controlabas la foto. A la gente en España la tenías con el corazón encogido. Media España, literal, pendiente de la señora a la que quería como a una tía cercana. Mujeres que habían fregado la cocina y dejaban la tele flojita para no molestar al marido dormido, esperando una frase clara: ha pasado la noche mejor, sigue estable, hay prudencia. Y en lugar de eso, recibían pedagogía de desprecio: no hagan caso a los carroñeros, hay bulos, respeten. Te pregunto, ¿quién faltó al respeto cuando se gritó mentira a lo que luego resultó verdad? ¿Quién faltó al respeto cuando se usó la policía como espantajo para vigilar a trabajadores anónimos? Respetar no era silenciar, respetar era decir la verdad sin herir, y muchos se mordieron la lengua para no clavar más dolor. Tú, en cambio, clavaste miedo. Y no te bastó con negar. Tenías una segunda herramienta: ridiculizar. Convertías cualquier dato que no llevara tu sello en show, morbo, circo. Pero, ay, cuando lo anunciabas tú, entonces era información verificada. Qué útil ese doble rasero: si sale de tu boca es misa, si sale de otra, es basura. Eso tiene un nombre que todas entendemos: soberbia. Y la soberbia, en situaciones límite, revela más de la persona que cualquier álbum de fotos. No olvido un episodio concreto. Te lo pongo delante para que no digas que hablo en abstracto. Una mañana, un compañero pregunta con educación si es cierto que ha habido una hemorragia nocturna. La palabra se congela en el aire. Tu gesto, de hielo. Eso es falso y muy grave, respondes, abriendo bien los ojos para que todo el mundo vea quién manda. Se diseminan titulares de desmentido. En España, muchas señoras apagan la tele pensando es que inventan. Y llega el viernes. Y aparece, con tus formas, el reconocimiento de una complicación que ya está estabilizada. La misma. La bendita misma. Solo que ahora narrada por ti, lavada, templada, en horario de tu conveniencia. ¿De verdad crees que nadie se dio cuenta? Mientras tanto, tus buenas noches funcionaban como un uniforme invisible. Saludabas, asentías, pedías por favor, bajo ese barniz, apretabas los tornillos. Es la técnica del director de escena que se disfrazó de familiar discreto. Marcabas dónde se podían poner los trípodes, qué puertas no debían molestar, qué esquina no se podía pisar. Y comprendo delimitar un espacio, lo que no acepto es que ese mapa se tratara como ley, con la amenaza sorda del llamo y os detienen flotando como un dron sobre las cabezas. En un hospital estadounidense, decir detener no es una frivolidad. Y tú lo sabías. Lo usaste. Lo repetiste. Lo convertiste en tu hilo musical. Luego estaba tu obsesión por el término procedente. Eso no procede. ¿Qué significa? Que no sale de tu teléfono. Que no pasa por tu filtro. Que no viaja con tu cinta de seguridad rodeándolo todo. Porque si procedía, se comunicaba. Y si no procedía, se trituraba. Mientras, unos cuantos, no todos, que aquí nadie es santo, cuidaron más de lo que confesaron. Hubo quienes conocieron partes que jamás publicaron. Hubo quienes guardaron nombres, horarios y detalles clínicos para no exprimir el morbo. Si hoy, con distancia, comparamos, ¿quién se comportó con decencia? La respuesta duele. Y aquí me paro a hablarle a usted,
que ha vivido hospitales y sabe el olor de la madrugada. Imagínese que a la puerta de la UCI, en lugar de un médico, hay un señor con una tarjeta que no es suya, dictando turnos de información, marcando cuando su familia puede contar algo y cuando no. Imagínese que a quienes preguntan les lanza la sombra de una patrulla y la palabra detener. ¿Le parecería protección? No. Le parecería abuso. Pues eso fue lo que ocurrió, con sonrisa de terciopelo y modales de terciopelo, sí, pero abuso al fin. También hubo teatro de espejo. Cuando algún canal no alineado contaba una evolución que no te gustaba, sacabas tu altavoz preferido para negarlo. Y así, la audiencia veía dos versiones, pero una sonaba con timbre oficial porque venía bendecida por ti. No era oficial, era conveniente. Oficial habría sido un parte médico único, regular, firmado, con preguntas y repreguntas. Eso sí es transparencia. Lo tuyo fue control. Y el control no cuida, somete. ¿Sabes qué fue lo más doloroso? Que, a fuerza de repetir inventan, mucha gente de buena fe creyó que aquellos reporteros eran malos por naturaleza. Y cuando, días después, se confirmaban los hechos, ya nadie pasaba a limpiar el nombre de quienes habían sido llamados mentirosos. La rectificación nunca tiene la misma potencia que la calumnia. Y tú jugaste a eso, a que el eco del falso tapara el murmullo del era cierto. Un método viejo, eficaz e injusto. Hay quien dirá, se hacía por la tranquilidad de la familia. Y yo respondo, una familia se tranquiliza con claridad, no con amenazas. Una familia se protege con horarios pactados, no con tarjetas levantadas como cuchillos. Una familia se acompaña con verdad dosificada, no con desmentidos teatrales que luego hay que tragarse en silencio. Si querías paz, bastaba un protocolo. Si querías control, hiciste exactamente lo que hiciste. Termino con algo que no te gustará oír, pero conviene dejarlo escrito en la memoria de quien escucha. La noche en Houston te descubrió. No por un grito, ni por un empujón, ni por un mal gesto. Te descubrió por tu afición a decidir por todos, por los médicos, por la prensa y por un país entero que solo pedía saber si su artista respiraba un poco mejor. Convertiste el derecho a informarse en una concesión tuya. Y eso, en democracia y en humanidad, chirría. Mucho. Fidel, tú construiste un relato que te convenía. Ahora tocará desmontarlo, pieza a pieza, con serenidad, para que cada mujer que hoy me oye entienda por qué tantos silencios pesaron tanto. Porque la verdad, cuando llega tarde y a conveniencia, ya no es verdad, es versión. Y en Houston, tú fuiste el dueño de la versión. Te voy a decir lo que nadie se atrevió a poner negro sobre blanco. En Houston no solo hubo partes médicos, hubo estrategia. Y en esa estrategia, Fidel, tú fuiste el metrónomo, el filtro y el vigilante del reloj. ¿Te acuerdas de tu palabra fetiche? Procede. La repetías como si fuera un mandamiento de mármol. Pues hoy voy a contarte lo que realmente procedió. Procedimientos de control, llamadas cruzadas, favores por favores, y un pasillo de hospital convertido en cabina de regiduría donde tú decidías cuándo subía la luz y cuándo caía el telón. No exagero, lo vivieron técnicos, lo olieron cámaras, lo padecieron redactores, y lo tragó el público en casa sin saber de qué mano venía el compás. Empiezo por el detalle que retrata el método: negar el lunes, desacreditar el martes, humillar el miércoles, distraer el jueves y reconocer el viernes. Esa secuencia, repetida como una letanía, no fue casualidad, fue tu coreografía. Entre medias, esa sonrisa que no enseñaba dientes y esas frases que parecían amables y eran sogas de seda: no os confundáis, no haré excepciones, no me provoquéis. Y el santo grial, siempre encima de la mesa, la tarjeta brillante del amigo policial, el comodín con el que convertías una conversación en una advertencia. El que tenía el visado temblaba menos, el que no, bajaba la cámara. Tú no necesitabas gritar, te bastaba con pronunciar llamo para que la gente cambiara de postura. Ahora hablemos del espejo. Porque no solo mandabas junto a la puerta, también mandabas en la contraportada. Cuando un dato no encajaba en tu guión, sacabas el altavoz de negación, y cuando los hechos te alcanzaban, lo presentabas como si fuera mérito tuyo. Qué ordenadito quedaba todo con tus tiempos, ¿verdad? El país entero pendiente, mujeres en bata con la radio bajita pidiendo una frase clara, y tú, con reloj de pulsera bien apretado, decidiendo que la frase clara se iría el viernes, a última hora, cuando ya habías pasado la semana llamando bulos a lo que sabías que no era bulo. ¿Respeto? El que te convenía. Y mientras, los de siempre, los de saldo, los freelance, los que compran bocadillos fríos en la gasolinera y se la juegan por un corte de voz. Con ellos, mano dura.
No compliquéis las cosas, no quiero ver ese trípode aquí, no me forcéis a llamar. Qué frase tan limpia para un gesto tan sucio. ¿Por qué, dime, Fidel, desde cuándo proteger a una enferma precisa convertir una acera en un cuartel? ¿Desde cuándo la prudencia necesita un espantajo con placa ajena? No era prudencia, era dominio. Y el dominio, aunque lo envuelvas en terciopelo, deja marca. Sé que habrá quien diga, alguien tenía que poner orden. De acuerdo, orden sí, pero orden transparente. Orden es acordar un parte, fijar un horario, dejar que pregunten sin pisar. Orden no es vigilar, acusar y luego apropiarse del dato cuando ya no hay remedio. Lo repito para que quede claro, el silencio no fue fruto del pudor, fue fruto de tu tijera. Y cuando la tijera manda, la verdad llega tarde, cansada y, sobre todo, tuya. Voy a un episodio que me remueve aún hoy. Un compañero pregunta bajito, con educación, con miedo, por una complicación nocturna. Tú lo niegas, elevas la ceja y juegas la carta de la moral. Eso es gravísimo. Y al país le cae encima un discurso. Hay quienes inventan por audiencia. 2 días después, la complicación aparece blanqueada, templada, dulcificada. ¿Y las disculpas? Bien, gracias. Nadie volvió a mirar a ese periodista a los ojos para decirle, tenías razón. Porque de eso se trataba, de que tu voz fuera la única que coronara lo cierto. No era verdad, era versión. La tuya. Ahora giremos la cámara hacia adentro, hacia el pasillo silencioso. Hay miradas que lo dicen todo, enfermeras que desvían los ojos, celadores que aprietan los labios, españoles que trabajan allí y que entienden el peso de un país pidiendo noticias sin morbo. ¿Sabes lo que hicieron muchos? Cuidar de verdad. Guardar datos que podían herir, no repetir detalles que solo daban morbo, templar palabras. A mí me consta, y a muchas de nosotras nos consta, que hubo más contención de la que mereciste. Porque mientras algunos sostenían con pinzas la dignidad del relato, tú sostenías con hilo de pesca tu parcela de poder. Y cuando alguien sostenía la dignidad, tú le llamabas carroñero. ¿Quién fue digno y quién fue cruel? No me olvido de la otra pata, los desmentidos por encargo. Tu canal amigo, tu mesa preferida, tu ventana semanal desde la que colocar etiquetas, falso, manipulado, no procede. Esa palabra, proceder, te delata. En tu diccionario, proceder significaba sale de mi anillo. Lo que no salía de tu anillo, se arrojaba a la cuneta. Y así, capítulo tras capítulo, fuiste levantando una muralla de decoro impostado mientras dentro de la muralla decidías quién entraba, quién salía y a qué hora. ¿Te sorprende que hoy, con la marea baja y las luces frías, se te señale? A mí no. A mí me parece justicia tardía. Quiero hablarle a la mujer que ahora mismo se ha quedado sola en el salón, con la taza ya fría entre las manos. Usted ha estado en hospitales, lo sabe. Allí la verdad duele, pero la mentira mata por dentro. Porque la mentira te deja sin suelo, te roba el aire, te hace desconfiar de todos. En Houston, lo que hubo fue una mezcla letal, dolor real y relato dirigido. Y cuando el relato se dirige desde una esquina con una tarjeta que no es tuya, lo que queda es una cicatriz en el derecho a informarse. Usted misma, tenía derecho a saber sin ser tratada. Pronunciaste 4 palabras y ya estaba todo dicho. Ahora no procede, el viernes hablamos, llamo si insistís. Y a partir de ahí, el silencio se hizo norma. Hoy, por fin, se cuenta sin miedo. Y cuando se cuenta sin miedo, la fachada de prudencia se cae sola. Ya no basta tu correcto. Ya no nos vale tu proceder.
Porque aquí, delante de miles de mujeres que saben lo que pesan los pasillos de hospital, decimos alto que la prudencia no amenaza y que la protección no presume de amigos con placa. Lo demás fue teatro. Y el teatro, cuando se hace con el dolor ajeno, es feo, aunque lo ilumines bonito. Te lo voy a decir sin anestesia, porque a estas alturas la verdad no puede llegar con puntillas. Lo de Houston no fue solo un episodio médico, fue una demostración de poder con nombre y apellidos. Y sí, Fidel, hablamos de ti. Porque cuando una nación entera estaba con el alma en vilo por una mujer a la que consideraba familia, tú convertiste el pasillo de un hospital en tu despacho, la incertidumbre en tu herramienta y la palabra proceder en tu maza. Y basta ya de paños calientes, negar el lunes, descalificar el martes, intimidar el miércoles, distraer el jueves y admitir el viernes no es prudencia, es control. Es dominio. Es mandar sobre el tiempo y sobre la emoción de millones, como quien maneja un termostato. Y eso, en mi tierra, no es proteger, es mandar demasiado. Quiero que te imagines la escena exacta, porque sé que hay muchas mujeres ahora mismo sentadas frente a la tele, con la colada tendida y el guiso al mínimo, que la vivieron en primera persona. Ellas esperaban una frase humana: ha pasado la noche, está estable, hay cautela. Y volvían a escuchar la misma fórmula, pulida y altiva: eso no procede, no alimentéis bulos, respetad. ¿Respetad? El respeto, Fidel, empieza por no llamar mentiroso a quien está contando lo que después tú confirmas. El respeto empieza por no agitar una tarjeta policial como si fuera una espada, y menos en un país que confiaba en ti porque acompañabas a quien amaban. Respetar era hablar claro, sin humillar a nadie. Y no se hizo. La pregunta que late es sencilla y al mismo tiempo demoledora: ¿por qué necesitaste ese mando? Si la prioridad era cuidar, bastaba con un parte médico regular, una rueda breve, un no hay novedad dicho sin desprecio. En cambio, elegiste el carril más feo, desacreditar primero y reapropiarte después. E hiciste algo peor, educaste a parte del público la sospecha permanente contra los demás. Inventan, decías. Manipulan, repetías. No procede, rematabas. Y cuando el viernes, casualmente el viernes, la realidad te alcanzaba, entonces lo que antes era bulo se transformaba en actualización responsable. Esa jugada se vio una vez, se vio dos, se vio tres. Y hay que decirlo claro, no fue casualidad, fue método. La escena del llamo y os detienen nunca se me borra. No hace falta alzar la voz para imponer miedo. Hay amenazas que viajan despacio, envueltas en seda. No me forcéis a llamar. ¿Qué frase más limpia para un mensaje sucio? Quitémonos la careta. A los que preguntaban por su trabajo les colgaste un miedo en el cuello. El que tenía visado tragaba saliva. El que no lo tenía, bajaba la cámara y se iba por un bocadillo frío, como si la dignidad pudiese meterse en un papel de aluminio. Y mientras tanto, millones en España esperando, confiando en que alguien, en algún momento, se atreviera a decir sin rodeos: está mal, está regular, está mejor. Simple, humano, sin triunfos, sin sombras, sin viernes milagrosos. Te cuento algo que a muchas nos indigna todavía. Hubo profesionales que supieron más de lo que contaron. Y callaron lo que hería. No por cobardes, sino por decencia. Por respeto a una mujer que siempre tuvo una sonrisa para la prensa. Por respeto a una familia golpeada. Por respeto a un país que no necesitaba sangre para informarse. Esa gente, la que masticó datos para no hacer daño, fue señalada como carroñera. ¡Qué torpe injusticia! Porque dignidad es justo lo contrario de lo que tú hiciste. Dignidad es no usar la sombra de una placa para tapar voces. Dignidad es no fabricar culpables diarios para que tu versión suene a misa. Y ahora, las cosas por su nombre. Convertir a la audiencia en rebaño de viernes no es comunicación, es ingeniería emocional. Es administrar el llanto y el alivio para que la crónica cuadre con tu agenda. Es salir al foco cuando interesaba y meter a todos en la cueva cuando no. ¿De verdad era necesario? Si se trataba de cuidar, era tan fácil como fijar un horario, permitir 3 preguntas, responder con una línea y retirarse. Pero elegiste la liturgia del desmentido solemne. Elegiste brillar mientras otros quedaban con la etiqueta de mentirosos. Elegiste el despacho invisible en un pasillo que olía a lejía. Y hay que decirlo ya, esa elección fue fea. Sé que habrá quien diga que ahora hablamos con la comodidad del tiempo. De acuerdo. El tiempo ajusta cuentas y coloca a cada uno en su sitio. Pero el tiempo también permite ver la raya exacta entre protección y dominio. Y aquí la línea se cruzó demasiadas veces. Cuando más se necesitaba claridad, ofreciste teatro. Cuando más se pedía cuidado,
ofreciste un paternalismo de cartón. Cuando más se agradecía prudencia, ofreciste el brillo de lo cuento yo. Y, al final, lo que queda es una factura moral. El derecho a informarse fue tratado como concesión. Y no, el derecho a informarse no es un regalito de nadie, es un pilar de una sociedad adulta. Ahora voy a hablar a cámara, a ti que me escuchas cada día porque te cuento lo que otros silencian. Si piensas como yo, dilo. Escribe en comentarios si viviste ese viernes a viernes como yo lo recuerdo. Cuéntanos si te sentiste manejada, si notaste esa mano invisible moviendo el calendario. Tu testimonio importa. Tu voz vale. Y si crees que este canal tiene que seguir poniendo luz donde otros ponen humo, apóyanos con un me gusta ahora mismo, suscríbete y activa la campanita, porque aquí se habla claro, se habla sin miedo y se defiende tu derecho a saber. No nos debemos a nadie más que a ti. Sigo. Hay una última pieza de este rompecabezas que conviene mirar a la cara, el espejo mediático. Porque no solo dirigías puertas adentro, también manejabas ventanillas hacia afuera. Elegías mesa, elegías horario, elegías guión. Y cuando hacía falta, se sacaba la tijera. Es evidente. Pero te diré algo que quizá no esperas, el país no es tonto. Tu versión funcionó un tiempo, sí, el tiempo suficiente para herir a muchos que no merecían la etiqueta de buleros. Luego la gente ató cabos. Y cuando un pueblo ata cabos, ya no hay tarjeta que imponga obediencia. Porque la verdad no es propiedad privada. Y llega, siempre llega, aunque pretendas administrarla como si fuese un parte de lotería. Te lo pregunto mirando al centro, sin pestañear. ¿Pedirás perdón alguna vez? No por haber cuidado, cuidar es sagrado, sino por haber convertido el cuidado en arma. No por haber callado un dato, callar puede ser decente, sino por haber humillado a quien lo sabía. No por haber protegido un umbral, proteger honra, sino por haber usado la sombra de la ley como espantajo. Ese perdón, aunque llegue tarde, pondría un punto y aparte donde hoy solo hay rabia. Y ahora, a todas vosotras, nuestras espectadoras de cada tarde, os necesitamos activas. Si os reconocéis en lo que cuento, dejad un comentario con vuestra vivencia de aquellos días. ¿Recordáis los desmentidos tempranos y las confirmaciones tardías? ¿Recordáis la sensación de que el viernes era el día de la verdad oficial? Decidlo. Y compartid este vídeo con 2 amigas. 2. Una que viviera aquello con el corazón en un puño, y otra que aún piensa que criticar este método es atacar a una familia. No es atacar a nadie, es defender el derecho de todas a no ser tratadas como menores. Quiero cerrar con una imagen que me aprieta el pecho. Un pasillo, luz fría, un reloj marcando las horas lentas, y en la puerta, silencio. Dentro, una mujer enorme luchando. Fuera, un país en vilo. Entre medias, una mano invisible que decide cuando sufrimos juntas y cuando respiramos. Eso es lo que pasó. Y ese es el motivo por el que hoy, con serenidad pero con firmeza, decimos basta.